¿qué pueden ser? Pueden ser sal, glucosa, azúcar, ¿sí? Otros electrolitos, sodio, potasio. Ahora, lo otro que me preguntas, María, ¿cómo es? Claro, eso quería saber. Yo quería saber, o sea, ¿a qué se refería con la diferencia entre el soluto y el solvente? O sea, ¿dónde estaba el soluto y dónde estaba el solvente? A eso iba. Viste que La las isotónicas. solución, la solución, a ver, ya me voy a traer un cloruro de sodio o alguna para que ustedes vean también la diferencia entre uno y otro. La solución, vieron que es líquida. El solvente es el vehículo que traslada todas esas partículas adentro, porque vos imagínate que te pongan un poco, vamos a hacer más, arena. ¿Cómo lo van a introducir en tu organismo? Entonces, el solvente es el vehículo que va a llevar todas esas partículas, ¿sí? La solución, por ejemplo, el cloruro de sodio, el suero fisiológico es una solución, es todo líquido, listo. Eso es lo que te administra en el organismo. Eso se va a diseminar o esparcir por todo el cuerpo, ¿sí? Es un Sí, pero vehículo. ¿Eso dónde te lo ahora administran? ¿Dónde te administran todo? ¿Es vía endovenosa? sí. Bueno, ahí cuando te lo administra es que se va todo el recorrido del organismo. ¿Se entiende o vemos de otra forma? No, sí, creo que sí. O sea, pues yo digo, por ejemplo, las isotónicas son igual soluto que solvente. O sea que el vehículo es tiene la misma cantidad de vehículo que de solución, digamos. El vehículo siempre va a ser el mismo. Ahora, la cantidad de solutos es distinto. En una hipo tiene muy pocos, en una hiper tiene muchos. En una ISO tiene una cantidad que va a estar balanceada con la cantidad que tienen las células adentro. ¿Sí? La solución tiene una cantidad de solutos, una tiene pocas, la otra tiene muchos. ¿Sí? En el organismo se van a compensar cuando se introduzcan a las células o no. Cande, eso lo puse en el trabajo, lo puse como lo explicó la profe, o sea, con mis palabras. Capaz que ahí lo terminas de entender mejor. Bien, bien. Te Ahora, había hecho el resumen y no estaba con eso. bueno, chicos, la semana que hoy es 17, nos queda una clase que es el 24 de junio. Ese 24 vamos a resolver el trabajo práctico de soluciones y sacamos todas las dudas. Así ya quedan listos ustedes para estudiar. Y ahí vamos a explicar un poco el tema de antibióticos también, cómo tienen que hacer el trabajo y ustedes se sacan sus dudas. Entonces, el primero de julio es el examen, ¿sí? Ya tengo que tener 2 notas. Me tienen así. El 1 de julio es el examen oral. Empezamos, ¿sí? Va a ser grupal. La nota va a ser individual, ¿sí? Entonces nos conectamos. El 1 de julio nos conectamos y ponemos la asistencia. Quien tenga ausente ese día no se puede presentar al jueves siguiente si es que no terminamos, ¿sí? Nos presentamos por grupos, vamos a hacer algunas preguntitas sobre soluciones para integrales. Ustedes van a presentar sus infografías repartidas entre ustedes. Alguna duda que yo tenga, les pregunto, si no quedó claro el tema de antibióticos, y listo. Cortito, ¿sí? Vamos a hacer todo cortito, así podemos pasar todo. Profe, Sí, tengo una duda. La unidad 3 que vendría a ser la de antibióticos, digamos, la aprobaríamos con la infografía, digamos. claro, con la lección, Bien, ¿sí? Ustedes pero hacen tenemos que estudiar aparte todo el contenido de unidad 3 o con la lección. la unidad 3, Jessy, es antibióticos. Usted en Sí, la infografía que yo le voy a dar específico los puntos que tienen que marcar, por ejemplo, ustedes ponerle que te toque céfalo. Entonces ustedes van a colocar la cefalosporina, pertenece a tal grupo que es de los betalactámicos, los que inhiben la pared de la bacteria, ¿sí? Son bactericidas. El mecanismo de acción era betalactámico, el mecanismo antimicrobiano es bactericida. ¿Qué usos puede tener? Bueno, múltiples usos y aparte de la profilaxis prequirúrgica, ¿sí? Dentro de las céfalos, ¿qué ejemplos puede haber? Las de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Después,
¿Qué efectos adversos pueden tener? Alguien tiene el micrófono abierto, chicos. Ponen los efectos adversos, ¿sí? ¿Cuál es la categoría de uso en embarazada? Bueno, B y C, ¿sí? La vía de administración, endovenosa, también puede ser vía oral. La vía de eliminación, renal o por heces. Esas son las infografías así. Los puntos que yo les doy, cortitos. Ahora, ustedes me dicen, bueno, nosotros tenemos la céfalo y la genta, ¿sí? Los aminoglucósidos. Bueno, pero yo les puedo decir, bueno, ¿qué me puedes decir de una quinolona? ¿Sí? ¿Qué mecanismo de acción tiene? ¿En dónde interfiere en la bacteria? ¿Sí? Puntos muy claves y listo. Eso va a ser el examen. Ya el jueves que viene vamos a ver, pero cortito, ¿sí? Si yo les digo, una vancomicina, ¿qué mecanismo de acción tiene? Bueno, es inhibidor de la pared. Listo. Que la ciprofloxacina, ¿qué mecanismo tiene? Que ahora ya se los voy a dar y se los voy a explicar. Ese inhibe, profe, los ácidos nucleicos. Listo. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y cómo sería el recuperatorio del primer parcial? Y en teoría los recuperatorios son a fin de año, después de la bien. YEFI. Bien. Porque había dicho algo creo que tomarlo, o sea que podemos recuperarlo ahora en el segundo, pero no sabía, no estaba claro. Preguntamos al instituto, a coordinación, a ver cómo va a ser ese tema, pero el año pasado me parece que fue por el tema de las notas que eran quali, ¿sí? Claro. Eran en letras. No, Pero igual en nos teoría, mandaron el comunicado de que era, o sea, que a fin de año se hacía el recuperatorio. claro, después de la Creo YEFI, que puedes hacer un recuperan. recuperatorio, se puede hacer. Después de la YEFI recuperan todos los que les fueron mal en el año, esos temas nada más, ¿sí? Bueno, vamos con la asistencia si empezamos y terminamos hoy tempranito. Aguirre Gaviria, Presente, profe. Abaca, Ali, Presente, profe. Baltasar, Barrio Nuevo, Presente, profe. Bianchini, Presente, profe. Barborini, Presente, profe. Carrizo Erika, Ceballos, Presente, profe. Carrizo Belén, Profe, ella está sin luz desde anoche. bueno, vamos a poner. Así me van avisando si yo les pongo. Cheuqueman, Presente, profe. Claros, Presente, profe. Corchero, Presente. Calderón, Díaz, de Vasconcelo, Presente. Ferreira, Rocío, Flores Chávez, Profe, sí. me puso presente. ¿A quién? De Vasconcelo. De Vasconcelos, sí. Bueno. Flores, Ferreira. Escribió, profe, Flores le escribió por el chat que no tiene micrófono. Bueno, pero está presente. Profe, Sí, está Carrizo presente. Erika también está sin internet. ¿Quién? Carrizo Erika. Bueno, ponemos luz. Ferreira Mariano. Esparza Florencia. Presente. Gigena Pamela. Presente, profe. No Gechelín. prendo la cámara porque estoy con los datos. Bueno. Udiño. Profe, perdón, Leandro presente. Sí, sí. No quería Udiño. mi compañera. La Chaise. Sí, ya algunos ya los reconozco, así que ya los voy viendo y yo les pongo presente. La Chaise me dijo si está sin luz. Laza.
Lovich, Presente, profe. Medina, Presente, profe, ya prendo la cámara. Moine. Bueno, Presente, profe. Moine presente. Molica, Presente, profe. Molina, Presente, profe. Gómez. Profe, enlaza. Tiziana, sí, presente. Gómez, Morales, Moro, Presente, profe. Miers, Presente, profe, los dos. bueno, Palleres, También está sin internet, profe. bueno, gracias. Palumbo, Presente, profe. Paolini, Pedraza, Presente, profe. Pinel, Presente, profe. Pedraza no, entonces. Ponce, Horta Díaz, Reinaudo, Estoy presente, profe, pero también estoy sin luz, le estoy robando los datos a mi mamá. Así que cuando se quede sin datos, Reinaudo, sí, bueno, Lourdes. Meléndez, Presente, profe. Sánchez, Creo que le escribió por el chat, profe Sánchez Muro, que estaba sin batería y sin datos. ay, bueno, Sí, profe, me dijo, pero ahora está conectada ahora y mando recién acá en el chat que no tenía ni luz ni batería, pero sí está, creo, me parece. bueno. Después me avisan en el grupo, chicos, a ver quién pudo conectarse y quién no, ¿sí? Silva, Presente, profe. Tavares, Presente, profe. Tarraf, Valles, Presente, profe. Vélez, Zarratea, Presente, profe. Vélez, presente. profe. Yori y Zurita. Presente, profe. Bueno, chicos, ¿en qué quedamos el otro día? ¿En qué parte del Power? ¿Lo ven? Sí, profe. Ahí se ve, profe, sí. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? Me parece que esto ya vimos todo. De qué se trataban, vimos también lo que es, que podían ser antivirales y trataban a los virus, los parásitos, los hongos, las bacterias, vimos las características también. ¿Qué clase? Creo que nos quedamos en la clasificación, profe. Listo. Lo... Acá. Vamos a hacer un repaso de esto. Bien. Entonces, ¿qué es preguntas de examen? Vamos. Perdón. Los antibióticos. ¿Cómo se podían clasificar? Dijimos, de acuerdo al origen, de acuerdo al espectro, de acuerdo a la acción antimicrobiana y de acuerdo al mecanismo de acción. ¿Sí? Son 4. De acuerdo al origen, ¿cómo pueden ser estos antibióticos? Pueden ser de origen natural, son los que son producidos por seres vivos, por ejemplo, la penicilina, ¿sí? De origen sintético, son los que se producen en un laboratorio, ¿sí? Las sulfamidas, los nitradosoles, ustedes ya los van a ver ahora, los vamos a explicar mejor. Los semisintéticos son los que se forman de un organismo vivo y también en laboratorio, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, la amoxicilina, ¿sí? Que mitad es penicilina, viene de un organismo vivo, y la demás es síntesis en laboratorio. Ahora bien, ¿cómo puede ser el espectro?
es lo que ustedes leen en los prospectos de los medicamentos, cuando dicen, bueno, este medicamento tiene un espectro de acción amplio. ¿Qué quiere decir? Que actúa sobre varias bacterias, ¿sí? Gram positivas y gram negativas. Reducido, va a actuar solamente en una especie de bacterias. Intermedia, que actúa en pocas positivas y gram negativas, o al revés, ¿sí? Ahora bien, la clasificación antimicrobiana. ¿Cómo se va a clasificar? Bien, un antibiótico puede ser bacteriostático o bactericida. Bacteriostático significa que va a inhibir el crecimiento de la bacteria, ¿sí? Ahora, bactericida significa que le va a producir la lisis a la bacteria, le va a producir la muerte, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bacteriostático y Sí, profe. bactericida. Bien, ahora vamos a entrar en el mecanismo de acción. Es lo que a mí me gusta. Usted lo vamos a entender bien, lo vamos a hacer fácil con las palabras nuestras, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan bien. Ah, me olvidé de traer los antibióticos para mostrarles. Bueno, ya los traigo en un ratito. Bien, los antibióticos se van a clasificar de acuerdo al mecanismo de acción, que es de acuerdo a cómo actúan en la bacteria. Entonces, algunos van a inhibir la formación de la pared. Recuerdan que las bacterias tienen pared celular. Otros van a alterar la membrana citoplasmática para que no se forma o para que la puedan romper. Otros le van a impedir la síntesis de las proteínas y otros van a bloquear la duplicación del ácido nucleico, ¿sí? Entonces daña directamente la estructura interna de esa bacteria. Ahora bien, dentro de estos antibióticos que impiden la formación de la pared celular, vamos a encontrar que se van a dividir en dos: los beta-lactámicos y los no beta-lactámicos, ¿sí? ¿A qué se refiere beta-lactámico? Significa que este antibiótico va a tener un anillo beta-lactámico, ¿sí? Es un anillo, un componente que actúa como un detergente en la bacteria, ¿sí? Se va a acoplar a la pared de la bacteria y va a hacer que esta pared se desintegre, ¿sí? Como para no hacerle muy complicado el tema a ustedes. Entonces, va a ocasionar una presión osmótica desde el interior de la célula hacia afuera, va a hacer que se rompa esta pared, que ingrese el antibiótico, este antimicrobiano, y la bacteria va a morir, ¿sí? Entonces, esa es la función que cumple un beta-lactámico. Estos beta-lactámicos, a su vez, se subdividen en distintos tipos de antibióticos. ¿Cuáles pueden ser? Las penicilinas, ¿sí? Dentro de las penicilinas tenemos la penicilina G y B, y luego también tenemos las sintéticas o semisintéticas, las ampicilina, moxicilina, meticilina, piperacilina, ¿sí? Dentro de estos beta-lactámicos que actúan sobre la pared bacteriana están las cefalosporinas, ¿sí? Que las cefalosporinas también son de amplio espectro, son bactericidas, al igual que todos los beta-lactámicos. Y dentro de estas tenemos las cefalosporinas, que se van a dividir en muchas generaciones. ¿Qué quiere decir? Que van a ser inventadas o diseñadas en laboratorios con procesos químicos de acuerdo a generaciones para que tengan más amplio su espectro, ¿sí? Primera generación son las cefalotinas y van cambiando su nombre. Cuando ya deja de actuar la cefalotina porque la bacteria hace resistencia, bueno, van inventando otras. Las de segunda generación se llama cefurosima, la tercera generación cefotaxima, la cuarta generación cefepima, y hay ahora en los últimos tiempos una avanzada que se llama también de quinta generación, ¿sí? Y es la ceftarolina. Ahora bien, ¿qué otros integran estos beta-lactámicos?
Estos beta-lactámicos que son, como dijimos, bactericidas y que tienen un amplio espectro porque actúan sobre gram positivas y gram negativas, ¿sí? Tenemos los carbapenems, son otro tipo de antibióticos, ¿sí? Generalmente son de un origen natural, porque derivan también de un hongo, actúan generalmente sobre gram positivas, ¿sí? Y dentro de este grupo, ¿cuál tenemos de ejemplo? Bueno, el antibiótico que está de ejemplo acá puede ser el imipinem, el ertapenem o el doripinem, ¿sí? Ya vamos a ver también las clasificaciones, por ejemplo, en qué puede ser usado cada antibiótico, ¿sí? Dentro de estos otros también, de los beta-lactámicos, vamos a encontrar los monobactámicos, ¿sí? En este ejemplo que ustedes pueden encontrar en la farmacia cuando van a comprarlo, pueden ser el Astreonam, ¿sí? Siempre lo que está entre paréntesis es el nombre del antibiótico que ustedes lo pueden encontrar cuando van a comprar. Los monobactámicos generalmente actúan sobre bacterias gram negativas, ¿sí? Y también son bactericidas. Bueno, los otros que tenemos, como dijimos recién, que los inhibidores de la pared estaban los beta-lactámicos que tenían este anillo lactámico que actuaba como detergente en la pared, ¿sí? Para poder romperla y que penetre hacia el interior de la célula. Vamos a encontrar otros que son los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿sí? O sea que no son beta-lactámicos, van a inhibir a la beta-lactamasa. Espérenme que les voy a dar el otro. Los glucopéptidos también son inhibidores de la pared celular, ¿sí? Pero no tienen este anillo lactámico. Se llaman directamente glucopéptidos. ¿Quiénes integran a este grupo? La vancomicina, que la han escuchado ustedes también, ¿sí? La fosfomicina. ¿Cómo actúan estos? Estos antibióticos son bactericidas también, pero el espectro es más reducido, ¿sí? Actúan en gram positivas y menos gram negativa, o en gram negativa y menos gram positiva. Perdón, profe, ¿lo puede repetir a eso? No lo entiendo. Sí, dentro de los inhibidores de la pared celular, en una bacteria, tenemos los beta-lactámicos, también tenemos otro grupo que son los glucopéptidos, ¿sí? Que estos no son beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque no tienen el anillo lactámico, que es el que actúa como detergente en la pared de la bacteria, ¿sí? Pero también actúa inhibiendo esta pared celular. Ahora bien, estos glucopéptidos también son bactericidas, son de espectro reducido, porque actúan en una u otra, pero tienen más preponderancia, ya sea en gram positivas o en gram negativas, ¿sí? Dentro de los glucopéptidos, ¿cuál podemos encontrar como ejemplo? Que vemos en el quirófano también, la vancomicina y la fosfomicina. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, ahora, tenemos los que se llaman, dentro de estos inhibidores de la pared celular, también los que se llaman inhibidores de la beta-lactamasa, ¿sí? ¿Qué son estos antibióticos? Estos antibióticos están formados para que inhiban a una enzima que se llama beta-lactamasa, que ¿qué hace? Va a ponerle una piedra en el camino a los beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque viene el antibiótico beta-lactámico, ¿sí? Que acuérdense, tiene un anillo lactámico. Viene esta molécula de antibiótico. Se acopla a la pared celular de la bacteria. ¿Y qué hace la bacteria? Porque la bacteria siempre busca mecanismos de resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la bacteria? Forma una enzima que va a ir a atacar a estos antibióticos beta-lactámicos. Entonces, si esta enzima ataca a los antibióticos beta-lactámicos, estos antibióticos no van a poder actuar.
¿sí? No van a poder producir la muerte de la bacteria, ni romper mucho menos la pared. Entonces, se crean a unos nuevos antibióticos, ¿para qué? Para que maten a esta enzima beta-lactamasa y así el antibiótico beta-lactámico puede ingresar a la bacteria. ¿Se entiende cuál es el mecanismo de acción? ¿Pero que tengo que tomar los antibióticos, profe? No, espérenme. Entonces, ¿qué hacen? Se crean estos antibióticos que ustedes los han conocido y los han sentido nombrar, que por ejemplo, cuando ustedes tienen una infección en la garganta, que tienen placas con pus, ¿sí? Y que les dicen, bueno, van a tomar amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Profe, Sí. yo el año pasado, hablando de eso, tuve Ujú, placas ujú. y cosas, y bueno, y me recetaron la penicilina inyectable. También puede ser. Sí, Que sí. las placas es una bacteria, no me acuerdo el nombre ahora. Ajá. Y la penicilina era fuerte contra esa bacteria, me parece, y bueno, o era el inyectable una sola vez, o si no era comprimidos por una semana. Así que bueno, elegí inyectable. Claro. La penicilina actúa generalmente sobre gram positivas y gram negativas, ¿sí? Bien. Bien. Ahora, si eran las pastillas por vía oral que les dan amoxicilina más clavulánico. ¿Por qué? Porque la amoxicilina, acuérdense que es un beta-lactámico. ¿Por qué? Porque deriva de la penicilina. Y se acopla el ácido clavulánico, que es un inhibidor de la beta-lactamasa, un inhibidor de esa enzima. Entonces puede actuar, pero se combinan los dos antibióticos. Hacen una sinergia, ¿se acuerdan? Ya están combinados los dos antibióticos para que ustedes se lo puedan administrar. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya vienen juntos, no es que ustedes toman separados, ya vienen juntos los antibióticos, los principios activos. Entonces mezclan, combinan la amoxicilina con el clavulánico, ¿sí? Un beta-lactámico con el clavulánico, que es el inhibidor de la beta-lactamasa. Pueden mezclar también o combinar otros ejemplos, que es la amoxicilina o piperacilina, que es un beta-lactámico, con el tazobactam, inhibidor de la enzima. ¿Sí? Otro ejemplo, la piperacilina, que también lo van a ver en las farmacias, con el sulbactam, que es un inhibidor de la enzima beta-lactamasa. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Entendimos? Bueno, vamos. Ahora después están los que inhiben, como dijimos, la membrana, alteran la formación de la membrana citoplasmática. ¿Sí? La membrana citoplasmática, recuerden que componían a la bacteria, ¿sí? La membrana va a actuar como una barrera para que no puedan pasar estos antibióticos al interior de la bacteria. Entonces, estos antibióticos van a actuar debilitando esta membrana, ¿sí? Y así pueden producir la lisis de esta bacteria. ¿Qué ejemplos podemos encontrar acá de antibióticos? Bueno, podemos encontrar las polimixinas, que actúan generalmente en gram negativas, ¿sí? La daptomicina, el fluconazol. Esto me parece que ustedes lo han escuchado en la vida real de ustedes o alguna vez que han tomado un antibiótico, ¿sí? Profe, ¿estos los tres actúan sobre las gram negativas? Sí, tienen mucha más Bien. preponderancia sobre la gram negativa. Bien, entonces, vimos ya el mecanismo de acción de los que inhiben la pared y de los que alteran la membrana citoplasmática. Bien, ahora vamos. Otro mecanismo de acción es que van a alterar la síntesis de las proteínas. ¿Qué quiere decir? Recuerden que adentro de la bacteria no había núcleos, pero sí había ribosomas, por ejemplo, ¿sí?
que son los responsables de la síntesis de las proteínas. ¿Qué hacen las proteínas en las bacterias? Son las que le dan vida, ¿sí? A la bacteria en sí. Ahora bien, estas proteínas que van a estar divididas en subunidades, ¿sí? En una unidad 30, que se le llama, y en una unidad 50. ¿Qué van a hacer estos antibióticos? Bien, van a ir a actuar en estas distintas unidades, ¿sí? Va a haber antibióticos que van a actuar en la unidad 30 y en la unidad 50. Pero eso yo se los explico como para que ustedes tengan un poco más de conocimiento cómo es el mecanismo de acción. En sí, estos antibióticos van a ir y van a alterar la síntesis de las proteínas, entonces no va a poder tener ya más vida estructural esta bacteria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las funciones de las proteínas es mantener la estructura de esta bacteria, regular su sistema de funcionamiento, proporcionarle defensa, ¿sí? Transmitirle señales, hace un equilibrio dentro de la bacteria. Entonces el antibiótico va a ir y va a alterar a esta proteína. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ejemplos tenemos dentro de estos que inhiben la síntesis de las proteínas? Tenemos el grupo de macrólidos, el grupo de tetraciclina, de aminos glucósidos, que son los más importantes, el cloranfenicol y las lincosamidas, ¿sí? Esos son los grupos de antibióticos que están en la síntesis de las proteínas. Estos antibióticos generalmente son bacteriostáticos, ¿sí? No bactericidas como eran los que inhibían la pared y la membrana. Pero dentro de estos grupos, los aminoglucósidos generalmente actúan de las dos formas, bacteriostáticos o bactericidas, ¿sí? Y preponderancia tienen algunos en gram positivos. La gran mayoría son en gram negativos. Ahora bien, ¿qué ejemplos podemos encontrar en cada uno de ellos? Da ejemplos de antibióticos, ¿sí? En los macrólidos, su acción es bactericida y bacteriostática también, generalmente gram positiva. Bueno, tenemos la eritromicina, la claritromicina, ¿sí? La acitromicina. Me parece que ustedes también en la actualidad eso lo han escuchado nombrar. Los aminoglucósidos son muy importantes. Tenemos ejemplo acá también en quirófano, ya se los voy a mostrar. Tenemos como ejemplo la gentamicina, la estreptomicina, ¿sí? La neomicina. Luego tenemos las tetraciclinas. Ejemplo puede ser la doxicilina, ¿sí? La minoxidilina. Estos generalmente son bactericidas, van a actuar en gram positivas y en gram negativas, ¿sí? Por ejemplo, en uso para neumonías, ¿sí? Para, por ejemplo, para cuando están también con gripe, ¿sí? Para enfermedad de malaria. También en otro grupo tenemos el cloranfenicol, o también se conoce con el nombre de cloromicetina, ¿sí? El cloranfenicol es de amplio espectro y actúa como bactericida o también como bacteriostático en las bacterias gram positivas. Y las lincosamidas, como ejemplo tenemos la clindamicina, ¿sí? Que es un semisintético, actúa en gram positivas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, puede ser administrado por vía oral, endovenosa, intramuscular, vía tópica, ¿sí? Y se va a excretar por vía renal y biliar. Entonces, por ejemplo, si está un paciente que es alérgico a un inhibidor de pared, ¿sí? Que es alérgico, por ejemplo, a un acéfalo, ustedes, ¿qué van a decir? Bueno, si es alérgico al inhibidor de pared, bueno, van a proporcionarle uno que sea inhibidor de la síntesis de las proteínas, por ejemplo, una gentamicina, ¿sí?
Si es alérgico a la banco, bueno, se le puede brindar también una claritromicina o una ciprofloxacina, que es inhibidor de los ácidos nucleicos. Entonces, eso cada uno, el médico también va a ver las reacciones, los antibiogramas, que ya los vamos a explicar, le hace a cada paciente para ver a qué es resistente y se le va alternando al paciente, ¿sí? Cada antibiótico. Bien, otro mecanismo de acción. Bueno, estos antibióticos, algunos, van a hacer el bloqueo o la inhibición de los ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que una bacteria se va a dividir en cuanto actúa su ADN, ¿sí? Recuerdan que la bacteria no tenía núcleo, el ADN estaba disperso en el citoplasma, pero este ADN es el que le proporciona la vida a la bacteria. Entonces van a haber antibióticos específicos que van a ir a actuar ahí adentro de la bacteria, en el ARN, ¿sí? Y generalmente estos que bloquean los ácidos nucleicos son bactericidas, es decir, que provocan la lisis de la bacteria, ¿sí? ¿Qué ejemplos podemos encontrar acá? Bueno, tenemos los que más se usan, son las quinolonas, ¿sí? Son sintéticas, son de acción bactericida, como dijimos, y los ejemplos de los antibióticos que ustedes pueden ver, bueno, tenemos unos de segunda generación, que es la ciprofloxacina, ¿sí? Eso también lo han escuchado ustedes nombrar. Los de tercera generación de quinolona son la levofloxacina. Actúan en gram positiva y en gram negativa, ¿sí? Después tenemos los nitronidazoles, ¿sí? O nitroimidazoles. ¿Qué ejemplo podemos encontrar acá? Bueno, pueden encontrar el metronidazol, ¿sí? El lornidazol, que generalmente estos antibióticos son antiparasitarios. Actúan en gram positivas, ¿sí? Y en gram negativas también. ¿Qué otro ejemplo podemos ver acá? Las rifamicinas. Antibióticos conocidos, ¿cuáles pueden ser? La rifampicina, la rifabutina, ¿sí? Son semisintéticos, son bactericidas. Estos, por ejemplo, pueden estar en usos de infecciones de piel, en neumonitis, en infecciones de vejiga, ¿sí? Pueden ocasionar algunos efectos adversos, sí, como todos los antibióticos, por ejemplo, vómitos, cefalea, un sabor metalizado, ¿sí? Un sabor metálico en la boca, un efecto adverso más grave puede ser tóxico, ¿sí? Se va a administrar por vía oral, endovenoso, y se va a eliminar vía renal y por heces. Ahora bien, el metronidazol en riesgos para embarazada, ¿cómo puede estar clasificado? Puede estar clasificado dentro de la categoría B y C. ¿Recuerdan qué era? Que se debía administrar de acuerdo al riesgo-beneficio y que eso lo iba a determinar cada médico, ¿sí? Un último ejemplo en los que bloquean el ADN, bueno, tenemos las sulfonamidas. Las sulfonamidas, estos antibióticos, van a ir directo a inhibir el ácido fólico de la bacteria, ¿sí? ¿Y qué ejemplo podemos tener? El trimetropin. Es un bactericida, bacteriostático, también puede actuar según la concentración que tenga de este antibiótico y va a actuar en gram positivas y en gram negativas. ¿Quedó claro, chicos? Acá vamos a hacer, miren, un resumen. Les puse este cuadrito para que sea más fácil para estudiarlos ustedes. Miren, el mecanismo de acción de los antibióticos dijimos que era la síntesis de la pared celular, la síntesis de la membrana, la síntesis de las proteínas y de los ácidos nucleicos, ¿sí? En la síntesis de la pared celular, ¿cuáles teníamos? Los betalactámicos, penicilina, cefalosporina, carbapenémicos, el monobactam, ¿sí?
Y si no, también podríamos tener los no beta-lactámicos. ¿Cuáles eran? La vancomicina o la bacitracina. ¿Sí? Bien. Tenemos los que inhiben la pared celular. ¿Cuáles podemos encontrar acá? Podemos tener las polimicinas. Tenemos los que inhiben las unidades o subunidades de las proteínas. ¿Sí? Las proteínas 30 OS o 50S son las unidades, pero eso ustedes no hay problemas que lo sepan o no. Los que inhiben las proteínas, ¿cuáles pueden ser? Los macrólidos, las clindamicinas, el cloranfenicol, los aminoglucósidos que tenemos la gentamicina, por ejemplo, y las tetraciclinas. Bien, luego tenemos los que inhiben la síntesis de los ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Cuáles tenemos de ejemplo acá? Las quinolonas, que puede ser la ciprofloxacina o la levofloxacina, y también tenemos las rifampicinas o los nitronidazoles y las sulfonamidas. ¿Cómo vamos, chicos? ¿No hay nadie? Bien. Bien, profe. Acá, profe. No es difícil. ¿Eh? Me explota la Los cabeza de nombres. nombres. Los nombres son... Los nombres son complicados, profe. Sí, los nombres son complicados, pero ya vamos a hacer un resumen bien, así ustedes arman un cuadro y lo tienen bien resumido y lo pueden estudiar, ¿sí? Bien. Esto se acuerdan, ustedes que lo vimos en el tema anterior, la asociación de antibióticos. Sí. ¿Cómo era? Recuerdan que era sinergia. Sinergia ¿sí? aumentada, sinergia de la suma era igual y sinergia de potencia estaba, era el doble, digamos. Era el doble. Bien. Y después estaban los agonistas y los antagonistas. Bien. Eso era con respecto a el mecanismo de los receptores. La actividad ¿sí? principal. Bien, entonces la asociación tenemos la sinergia cuando se usan dos antibióticos simultáneos. De suma, potencia la acción. Ahora también pueden ser antagonistas. ¿Qué quiere decir? Que si dos antibióticos se administran en forma conjunta, quizás no pueden obtener ningún resultado o el resultado que se obtiene es inferior. ¿Sí? Ese es un antagonismo. Ahora vamos a ver lo que ustedes también pueden llegar a escuchar de lo que se llaman concentraciones mínimas inhibitorias o mínimas bactericidas. ¿A qué se refiere esto? Bien, esto se refiere a la sensibilidad que va a tener la bacteria, ¿sí? Frente a un antibiótico. ¿Cómo se lo va a determinar? Bueno, esto se lo determina mediante un antibiograma, ¿sí? Que se hacen en los laboratorios. Entonces, se hace un antibiograma y se determina cuál es la sensibilidad que tiene esa bacteria frente al antibiótico para que le pueda inhibir su crecimiento o para que pueda matarla. ¿Sí? Entonces, la concentración mínima inhibitoria de un antibiótico que se le prescribe a un paciente, ¿para qué va a ser? Va a ser para que inhiba el crecimiento de esa bacteria. ¿Sí? Ahora, una concentración mínima bactericida significa que esa concentración o ese porcentaje mínimo de antibiótico va a causar la muerte de esa bacteria. Esto obviamente que siempre lo prescribe el médico. ¿Sí? Entonces, pueden prescribir y se puede determinar de todo medicamento, de todo antibiótico, una concentración mínima que va a inhibir el crecimiento y otra concentración mínima que va a matar a esa bacteria. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los criterios para prescribir un antibiótico? Esto lo realiza el médico. Bien, primero van a tener que identificar qué agente causa esa enfermedad, ¿sí? Porque no van a prescribir un antibiótico que no sea susceptible para ese agente, ¿sí? Si no, la bacteria hace resistencia. Después van a ver la localización de esa infección. No va a ser lo mismo
una infección, por ejemplo, que ustedes tengan en la garganta, a una infección sistémica que tengan en todo el organismo. También tienen que ver los efectos adversos. El médico va a tener que ver los efectos adversos que tiene ese antibiótico, ¿sí? Que puede ocasionar vómitos, náusea, diarrea, cefalea, ¿sí? Las alergias que puede tener un paciente a determinados antibióticos, como lo vimos recién. Si es alérgico a uno que inhibe la pared, pues bien, van a ir para uno que inhibe las proteínas u otro que inhiba el ácido nucleico, ¿sí? Y el costo del tratamiento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo indicar a un paciente que tome una cefalosporina a que tome una vancomicina, ¿sí? Que la vancomicina es mucho más cara que la cefalosporina. Lo mismo en el uso para las instituciones. Siempre acá se comienza en un quirófano, por ejemplo, se comienza a usar, o en la sala, la cefalosporina, ¿sí? Son menos costosas que una vancomicina. Bien. Hemos dicho que los antibióticos también se emplean para distintas infecciones, pero las bacterias se vuelven resistentes a estos antibióticos, ¿sí? Hacen una resistencia bacteriana. ¿Qué quiere decir? Que se produce esto cuando los microorganismos, las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, van a sufrir cambios, ¿sí? Y se van a volver resistentes a todos los antibióticos o antimicrobianos que se utilicen con ellos. ¿Por qué? Porque esta resistencia de las bacterias puede ser de dos formas. Puede ser natural o puede ser adquirida. ¿Qué quiere decir esto? Natural es cuando la bacteria ya tiene dentro de sus genes la resistencia a determinados antibióticos, ¿sí? Ya es resistente a los antibióticos que se están usando y produce un cambio en la bacteria y el antibiótico no puede actuar. Entonces es natural de ese microorganismo. Y si no, la resistencia se la puede adquirir. La bacteria puede adquirir resistencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a un paciente le prescriben un antibiótico que no es para esa patología, o ustedes mismos dicen, bueno, me duele la garganta, me voy a tomar un antibiótico. Entonces está mal. ¿Por qué? Porque ustedes no saben si es algo virósico o bacteriano. Y ustedes toman, se automedican, toman un antibiótico. Después, cuando tengan que recetar ese mismo antibiótico para otra patología que sí sea beneficioso, no va a poder actuar. ¿Por qué? Porque las bacterias ya hicieron resistencia a ese antibiótico que tomaron, ¿sí? Que se automedicaron. Está bueno eso, profe. No sabía. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, chicos, con eso, ¿sí? Por ejemplo, les duele la garganta, les duelen los oídos, y ustedes dicen, bueno, o le dicen a alguien, tómate tal antibiótico, tómate una amoxicilina, ¿sí? Y no es así. Ustedes no saben si tienen un virus o una bacteria. Y si tienen una bacteria, tampoco saben si ese antibiótico es el beneficioso para esa bacteria. Porque quizás le tengan que dar otro antibiótico y no el que ustedes se están tomando. Entonces la bacteria va a ir y va a hacer resistencia. Cuando ustedes después lo tengan que tomar esa amoxicilina para que se lo prescriba el médico que sí tenía efecto, no va a cumplir ningún efecto. La bacteria ya está resistente con ese. Y tiene que recurrir a un antibiótico mucho más efectivo, ¿sí? Mucho más caro y quizás que a ustedes les provoque algunos Más efectos. fuerte, profe. ¿Cómo? Que sea más fuerte. ¿El antibiótico? Claro. Claro. Profe, es como que ya no hace efecto, ¿no? Claro. Ya no Entonces hace hay que efecto. buscar algo más que lo suplante y bueno, y pueda hacerlo. Claro, eso mismo, porque si el médico les dijo, bueno, van a tomar esta amoxicilina y no les hizo efecto, quiere decir que la bacteria ya hizo resistencia, ¿sí? Entonces, ¿qué le van a prescribir? Van a prescribir, por ejemplo, una claritromicina, ¿sí?
¿Por qué? Porque ya va más arriba, va a inhibir otra parte de la bacteria, por ejemplo, las proteínas, ¿sí? Y si no les van a decir, bueno, tome una banco, ¿sí? Es más efectivo. Y cada vez una quinolona, ¿sí? Una cipro, y cada vez van a ir con antibióticos más fuertes. Pero mientras mayor sea el espectro y la acción que tenga el antibiótico, más resistencia va a hacer. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esos chicos. No automedicarse ustedes, ni mucho menos dar a alguien para que se automedique, ¿sí? Siempre eso lo tiene que prescribir el médico. Bien. ¿Cuáles son las estrategias? Miren, las estrategias para que hacen las bacterias para tener resistencia. Acá les puse un cuadrito para que ustedes, y esto quizás me lo tengan que explicar. Miren, viene un antibiótico, ¿sí? Va a pasar la pared de la bacteria. ¿Qué hace esta bacteria? Puede producir una mutación del receptor. ¿Qué quiere decir? Que cambie, por ejemplo, venía un acéfalo, tenía receptores, esta célula, para el acéfalo. Pero la bacteria, ¿qué hace? Hace que este receptor mute, entonces el receptor no va a ser para el acéfalo. Va a venir el antibiótico y va a rebotar. Rebota, se va, no puede tener ningún efecto. ¿Sí? También, ¿qué puede hacer esta bacteria? Puede modificar el antibiótico. ¿Qué quiere decir? El antibiótico penetra dentro de la bacteria, adentro de la bacteria va a haber enzimas que van a atacar ese antibiótico, lo van a desactivar, lo van a modificar, no va a poder hacer ningún efecto. ¿Sí? ¿Qué otra resistencia y qué otra estrategia puede tener esta bacteria? Bien, puede hacer que su pared sea impermeable. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Hace que todos los poros se cierren, el medicamento, la molécula viene, rebota, no puede penetrar, se va. ¿Sí? Y si no, también puede hacer que el antibiótico se expulse una vez que ingresó. ¿Sí? Viene la molécula del antibiótico, ingresa, pero la bacteria ha hecho resistencia, es atacada esta molécula y directamente lo expulsa. ¿Se acuerda cómo vimos la exocitosis? Expulsa directamente la molécula del antibiótico y no puede hacer ningún efecto. Entonces, son distintos tipos de estrategias o mecanismos que hace la bacteria para tener resistencia a los antibióticos. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué puede hacer que la bacteria adquiera resistencia? Bien, cuando se automedican, ¿sí? Cuando un profesional les da un antibiótico, les prescribe y ustedes lo dejan de tomar, toman otro que no les indicó, toman 2 días y dicen, bueno, ya está, me hizo efecto 2 o 3 días, listo, lo dejo y no lo toman como les prescribió el médico que, por ejemplo, dijo 10 días, ¿sí? No respetan la dosis, la frecuencia, la duración del tratamiento, aumentan o no, si ustedes quieren la dosis, ¿sí? Entonces, todo esto hace que la bacteria haga resistencia. Entonces, siempre tienen que tener mucho cuidado con todas estas situaciones, chicos. Bien, vamos a la profilaxis antibiótica. Este es un tema importante también para cirugía, para quirófano, que ustedes van a estar acá. ¿Qué es esto? La profilaxis se va a definir como la administración de un antibiótico en ausencia de infecciones, ¿sí? En ausencia de infecciones sospechadas o que puede llegar a producirse en una situación. Ahora bien, esta profilaxis se puede hacer en un paciente sano, en un paciente con alto riesgo o en una profilaxis quirúrgica. En un paciente sano, por ejemplo, un paciente que está expuesto, ¿sí? O tiene alto riesgo de ser expuesto a una determinada bacteria,
entonces se le hace una profilaxis antibiótica. ¿Sí? Por ejemplo, un niño fue al colegio, tuvo contacto con otro nene que después tiene meningitis, bueno, se le da un antibiótico para prevenir. En pacientes de alto riesgo es que el paciente quizás esté inmunodeprimido, toma inmunodepresores, bajan su defensa y puede ser que en algún lado se vaya a contagiar de algo, entonces se hace profilaxis de antibióticos. O quirúrgico. ¿Qué es esto? Pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, ¿sí? En cirugías que pueden ser con potencial alto de infección o no, todo paciente que ingresa a quirófano se le hace una profilaxis antibiótica. Generalmente está establecido ya que la profilaxis se hace con céfalo, ¿sí? Ahora bien, si en el instituto dan las céfalos, pueden ser de distintas generaciones. A veces acá tenemos la cefotaxima, la cefalotina, la ceftriaxona. Eso de acuerdo a lo que ingresen en el hospital en farmacia, ¿sí? Lo que compren. Pero generalmente lo establecido Profe, es... Sí. ¿y estos antibióticos tienen penicilina? ¿Qué pasa cuando el paciente es alérgico por la penicilina? Bueno, si el paciente es alérgico a la penicilina, se opta por otro antibiótico. ¿Sí? Por ejemplo, los antibióticos que inhiben las proteínas. Acuérdense que las penicilinas estaban en los beta-lactámicos. ¿Se acuerdan los que inhibían la pared? Ahora lo vamos a ver bien. Entonces optan por otro. ¿Cuál puede ser? Una genta, ¿sí? Una cipro, ¿sí? Eso lo van a ir viendo. Si el paciente es alérgico a uno u otro, se opta por otro antibiótico. Una quinolona, una ciprofloxacina, un metronidazol, una gentamicina, ¿sí? Ok. Bien. La profilaxis. ¿Qué es esto? Profilaxis antibiótica prequirúrgica. Eso es lo que van a ver ustedes acá. ¿A qué se refiere? Se refiere a la administración de un antibiótico en ausencia de una infección establecida. ¿Y con qué objetivo se hace esta profilaxis? Bien, el objetivo es disminuir el riesgo de infección en el sitio quirúrgico. ¿Sí? Esa es pregunta de examen. Entonces, la profilaxis antibiótica prequirúrgica se realiza con el objetivo de disminuir la infección en el sitio quirúrgico. ¿Sí? ¿Qué se recomienda para la administración de este antibiótico? Bien, se recomienda que el antibiótico sea administrado de media hora a una hora antes de la cirugía, ¿sí? En la sala, cuando el paciente está internado. Y de ahí, Profe, perdón. ¿sí? ¿Con el objetivo de qué? Disculpe. De impedir la infección en el sitio quirúrgico. Bien, infección. Gracias. Bien. Entonces, se va a colocar este antibiótico, un acéfalo, media hora a una hora de anticipación en la sala, ¿sí? El paciente ya viene con el antibiótico listo. ¿Por qué? Porque se supone que tiene que tener el antibiótico abarcar todo el sistema para cuando el paciente entre a quirófano, ¿sí? Y no se produzca ninguna infección. Ahora bien, vamos a ver acá. Ahora bien, si que en la mayoría de los casos pasa que viene el paciente a quirófano y uno le pregunta, ¿le colocaron, le hicieron el antibiótico en la sala? No, le dice el paciente, no me colocaron nada. Bueno, entonces, el antibiótico se va a colocar en la inducción anestésica. ¿Sí? Todo antibiótico se coloca en la inducción anestésica o de lo contrario en la sala, como dijimos, de media a una hora antes. Pero el paciente, cuando generalmente ingresa a quirófano, no tiene hecho el antibiótico. Entonces se lo hace en la inducción anestésica. ¿Para qué? Para que el antibiótico recorra todo el organismo, se encuentre bien establecido para cuando se proceda a hacer la incisión quirúrgica. ¿Sí?
¿Quedó claro esa parte, chicos? Esa es pregunta de examen. Sí, profe. Bueno, el antibiótico generalmente viene de 1 o 2 gramos, ¿sí? Entonces, se hace el antibiótico cuando comienza la cirugía, en la inducción anestésica. Si la cirugía demora, por ejemplo, 4, 5 horas, el anestesiólogo lo que va a hacer es colocar otra dosis de antibiótico, ¿sí? Porque se supone que la semivida del antibiótico dura más o menos entre 3 y 4 horas. Entonces, si la cirugía demora 4 o 5 horas, se coloca una segunda dosis de antibiótico, ¿sí? Después, o en el postoperatorio, el antibiótico se sigue utilizando en la sala, pero no más de 24 horas, ¿sí? Para no provocar la resistencia que hablamos. Siempre está determinado también que el antibiótico en el postquirúrgico se utilice hasta 24 horas nomás. ¿Cómo vamos, chicos? En colapso Bien, profe. ascendente. En Colapso colapso. ascendente. Va subiendo. No, No, que es lo chicos, peor. no. No. Vamos tranquilos. Esto se lo puse a modo de recordatorio. Por favor. La profilaxis antibiótica, chicos, no sustituye ninguna de las medidas antisépticas, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener un buen lavado de manos y luego también una buena técnica quirúrgica, ¿sí? No quiere decir que porque vayan a colocar un antibiótico, todo lo demás no se deba hacer, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, a ver. Sí, se asustaron con todos los nombres, pero espérenme que ya vamos a hacer un cuadrito. Profe, una Para que pregunta. usted no. Sí. Ahora vamos a corregir el trabajo de soluciones parenterales. ¿Cómo? Ahora vamos a corregir el trabajo de soluciones parenterales. No, porque ya no les queda tiempo. Miren, no han tenido ni recreo. Ya no les queda tiene tiempo, razón. así que la clase que viene corregimos el trabajo de soluciones parenterales y ahí vamos a hacer un resumen de los antibióticos, ¿sí? Vamos a hacer un resumen de todos los antibióticos para que a ustedes les quede bien claro para las info y después las info las van a realizar solitos y van a investigar todo lo que tengan que investigar, pero nos vamos a hacer bien el resumen la clase que viene, ¿sí? Y la otra va a ser la lección ya. ¿Quedó claro? Bueno, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ustedes vayan buscando si quieren en los antibióticos que yo les di ya algunas características, ¿sí? Yo ahora ya les paso los puntos para hacer las infografías y todo. Ustedes van buscando y la clase que viene, cuando yo les dé el resumen, ustedes van viendo si está bien, ¿sí? Y ya lo tienen todo listo. Acuérdense, las info las tomamos oral, su tema, pero yo también les puedo preguntar sobre otros temas, ¿sí? Terminamos el oral, suben todas las info al Classroom para que todos los compañeros tengan todo completo los trabajos. Bueno, profe. Están todos asustados, todos Bueno. me están mirando con unas caras muy asustadas. Bueno, Profe, no se asusten. La clase que viene vamos a hacer el resumen de los antibióticos, ¿sí? Vamos a hacer un cuadrito bien resumido y ya tienen para estudiar. profe, no se olvide de subir el Word. No, ahora subo todo yo. Profe, yo de los dos antibióticos, bueno, mi compañero y yo, de los antibióticos que nos dio, buscamos el efecto de acción, mecanismo de acción, uso, riesgos en embarazo, administración, eliminación y efectos adversos. También buscamos, Bien. estoy anotando todo, ¿de qué grupos son? ¿De qué grupo son, por ejemplo, de cuál me estás diciendo? ¿El mecanismo? No, también ponemos eso. ¿A qué grupo pertenecen?
los antibióticos. Sí. Ah, bien, Claro, perfecto. claro. Inhiben pared, inhiben proteínas o ácidos, o la membrana. Ese es el Ahí grupo. anoté lo de la carbapenem, que era del grupo de beta-lactámicos. Bien. Y pone, por ejemplo, 2 o 3 ejemplos de antibióticos que tengan. Que eso Bueno. se los di yo también. ¿Sí? Sí, había uno que, o sea, que aparecía con varios nombres. Creo que era, sí, carbapenem, que tenía, o sea, que no es solo un antibiótico, sino que se divide como en varios, ¿o no? No. Los carbapenem. El mecanismo de acción del carbapenem, ¿cuál es? Inhibidor de la pared celular. Y entra dentro del grupo de los beta-lactámicos. ¿Sí? Ahora bien, el grupo es carbapenem. ¿Qué ejemplo de antibióticos pueden tener ahí? Bien, pueden tener el imipinem, el dorapenem, Ah, el eso era lo que me ertapenem. parecía a mí que no entendía. Listo, eso ya está así. Ah, bien. ¿Qué puede ser el mecanismo antimicrobiano? Bien, es bactericida. Sí. ¿Sí? ¿Qué usos puede tener? ¿Qué efecto adverso? En el embarazo, la vía de eliminación, de administración y listo. Gracias, profe. No, de nada, Agustina. Bueno, chicos. Sofía, ¿cómo estás? Acá renegando, profe, renegando. Sin luz, sin internet, desde el 30 de mayo, bueno, con las niñas aisladas. Te puedo decir que estoy orinada por una elefante. No, chicos. Hay cosas peores. Hay muchas cosas peores. Sí, la verdad que Tranquilos, la verdad, tranquilos. Bueno, para mí, media hora es de terror, porque pierdo, es increíble. Media hora que perder de clase es perder todo. no, Sofía. El jueves que viene ya hacemos todo el trabajo de soluciones. Me van a decir las dudas que tienen, ¿sí? Vamos a hacer un repaso y vamos a hacer el repaso de antibióticos. Ya para la otra clase, el 1 de julio, ya tenemos el examen oral, ¿sí? Bueno. Así que para la clase que viene, tengan todas las dudas. Y con el recuperatorio de la clase del primer examen. No, los recuperatorios son después de la Jeffy. Ah, porque usted había dicho que podía hacer la excepción de tomar una o dos preguntitas del primer examen para levantarlo y ya después quedamos nivelados. Sofía. Bueno, si se anima, el que quiera, hacemos ahí. ¿Profe va a tomar asistencia de vuelta? ¿Cómo? ¿Va a tomar asistencia de vuelta? No. ¿Vos estabas hoy? Sí, acá estoy. Tengo No, la cámara pero... de celular. No te escucho, Juliana. No. Profe. No. Simplemente me van diciendo los que se han conectado a última hora. Entonces yo les corrijo, pero si no... Yo me conecté a las 9:30. Entré un poquito tarde. ¿Cuándo? Hoy, Gudiño Lucila. Bueno, entonces te pongo ausente en el primero y después 2 presentes, ¿querés? Sí. Tengo una duda. Para lo Sí. de la infografía, usted no va a dar las pautas, tipo hacerlo en base al mecanismo de acción, de la vía de eliminación, o nosotros lo tenemos que hacer. No, yo se los doy ahora. Ahora le subo todo. Subo este Power y subo todo. Ok, listo. Profe, le hago una consulta. ¿El Sí. tema de la infografía es sobre lo que usted nos dio para investigar o no? Los que les di a cada grupo. Les di Ese 2 es el tema de la antibióticos a cada infografía. grupo. Ah, bueno, profe. Sí, a cada grupo les di 2 antibióticos para que ya vayan viendo. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿O quedamos ya para el jueves? Después que se vayan todos los chicos, ¿puedo hablar con usted un segundito, profe? Gracias. Sí. Tiziana, yo los que tengo ausente es Abaca, Baltasar,
Calderón, Díaz, Ferreira Mariano, Gómez, Morales, Pedraza, Ponce, Horta, Profe, Sarra y Llori. Esos son los que están ausentes. Los demás ausentes son justificados porque ya me han Profe. avisado que están sin luz. Sí. ¿qué días? ¿Díaz Pilar? Díaz Pilar. Sí. No, yo estaba presente, nada más que se me había tildado la computadora y como que se escuchó después y creo que no le llegó a escucharme presente. Sí, no lo escuché. Pero Pilar. yo estuve en toda la clase. Bueno. Te pongo presente. ¿Alguien más, chicos? Profe, ¿nos podemos ir retirando? Sí, y vayan estudiando, chicos, ¿sí? Para el oral son 2 o 3 preguntitas y ya está, vayan estudiando. Chao, profe. Gracias, que Chao. tengan un Chao, día. profe. Chao. Chao, profe, nos Ustedes vemos. también. Buen fin de, chicos. Chao, profe. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Sí. ¿Usted tendrá anotado ahí en su cuaderno los temas que nos dio el grupo de Barrio Nuevo, Ferreira, Medina? A ver.